y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Lunes 3 de abril. Un privilegio, hermanos, el poder compartir en este nuevo día el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, el día de ayer, domingo, hemos iniciado ya la Semana Santa con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hoy entonces continuamos con el desarrollo de ese plan de salvación, ese plan de redención y el estudio y obviamente la lectura de los acontecimientos que se dieron en la última semana de vida terrenal del Señor Jesús. Así entonces el Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los ungió con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaba en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato, hermanos, que hoy hemos leído es una escena que sucedió el mismo día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Notemos cómo hoy comienza el texto diciendo 6 días antes de la Pascua. Y claramente 6 días antes del sábado fue el día domingo, ¿verdad? El mismo día en que el Señor Jesús ha entrado triunfal en un burrito, montado en un burrito, a la ciudad de Jerusalén. Ahora, esto tiene lógica, y es que, como hemos dicho, Jesús siempre que iba a Jerusalén, no se quedaba a dormir en Jerusalén. Él tenía 2 opciones. Primero, la primera opción era ir a Betania, a casa de Marta, María y Lázaro, a dormir, que era lo normal, porque siempre que el Señor llegaba a Jerusalén, Él enseñaba durante el día, pero por la tarde-noche, el Señor pues emprendía el viaje hacia Betania, donde vivía esta familia de amigos muy queridos. Ya que de Betania a Jerusalén habían 3 kilómetros, entonces fácilmente pues el Señor podía, ¿verdad?, trasladarse, descansar allá o dormir en Betania y luego regresar a Jerusalén el siguiente día. Hoy entonces el Señor, este mismo día domingo, ¿verdad?, se nos dice que Él va a Betania a visitar, ¿verdad?, o a convivir, pues a compartir con Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Ahí entonces vemos cómo Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, le ofrecen una cena, ¿verdad?, una acción de gracias, diríamos nosotros, y nos describe cómo Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa.
Cuando vemos nosotros esta familia que estaba compuesta por 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, nos damos cuenta que se nos presentan 3 tipos de personalidades. La primera, que es una personalidad muy preocupada, ¿verdad? Y muy oficiosa, que es el tema de Marta. La segunda, que es una joven, pues, muy inteligente, reconociendo que ante todo, pues, ella tenía que apartar espacio para escuchar a Jesús y sus enseñanzas. Pero podemos ver también el caso de Lázaro, ¿verdad? Un hombre, pues, que está muy agradecido con el Señor y que obviamente está escuchando y compartiendo con Jesús a la mesa. Ahora, es interesante también, entonces, como Marta está preocupada, ¿verdad?, por servirle al Señor, por atenderle, pues están agradecidos y obviamente hay una cena. Pero se nos presenta como en medio de todo María toma entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, y le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Recordemos, hermanos, cómo Jesús fue ungido en 2 ocasiones. La primera ocasión, cuando llegó allá a casa de un fariseo, ¿verdad? Y este fariseo, cuando vio que una prostituta entró y le enjugó los pies a Jesús, fue aquel que le dijo, si Jesús supiera quién es esta mujer, dijo, no se dejaría tocar. El Señor le dice, mira, Simón, tengo algo que decirte, y le presenta la parábola, ¿verdad?, donde le hace ver aquella deuda que fue perdonada, él sobre el agradecimiento. Ahora, esa vez fue ungido, pero ahora resulta que es una unción diferente, ya que ahora es María, ¿verdad?, la hermana de Lázaro, que le unge, dice, con una libra de perfume de nardo. Este perfume era muy costoso, ya que se nos dice como este perfume, una libra de perfume costaba aproximadamente 300 denarios. Ahora, esto en realidad era un costo muy grande, ya que en ese tiempo el salario de un día de trabajo era 1 denario. Y si el perfume costaba 300 denarios, estamos hablando que era casi, ¿verdad?, casi el salario de 10 meses de trabajo. O sea, era bien caro. Pero a María no le importa y le unge a Jesús los pies y se los seca con su cabellera. Ahí podemos ver una acción muy bonita, que fue el agradecimiento de María al Señor Jesús por la acción que había hecho recientemente con su hermano Lázaro. Pero, hermano, esto nos enseña a nosotros un elemento, fíjese, y nos enseña el elemento de ser agradecidos. Nos enseña el punto de poder darnos cuenta que así como buscamos el favor, buscamos el milagro, cuando estamos verdaderamente en apuros, debemos nosotros de ser muy agradecidos cuando ya el Señor ha resuelto el problema, cuando la respuesta ha llegado, y debemos nosotros verdaderamente de darle al Señor la honra y la gloria por lo que Él ha hecho. Aquí podemos ver cómo María está agradecida con Jesús y no le importa gastarse aquel perfume, que era un perfume muy caro, ya que el Señor pues les había dado una alegría muy hermosa al ver y al tener a su hermano Lázaro otra vez con ellas. Este tema creo que es importante, ya que muchas personas en algún momento recibimos del Señor, pero muchas veces nos olvidamos de ser agradecidos. Y hay algo bien importante, la palabra de Dios dice que lo que yo le prometo al Señor, Dios lo toma por deuda. Por eso, hermano, cuidado con andar prometiendo cosas que no podemos cumplir al Señor. Y aquellas cosas que usted ya le ha prometido, esfuércese por cumplirlas,
porque lo que le prometemos al Señor, Dios lo toma por deuda. Ahora, es aquí entonces donde aparece Judas Iscariote, cuando se nos dice que Judas dijo: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Ahora, había una costumbre, ¿verdad? Y la costumbre era de recoger pues ofrendas, de recoger ayudas para poder darla a los pobres de Jerusalén. Pero veamos cómo el texto claramente lo explica, y dice que esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Aquí hay dos cosas que puedo decirle. Número uno, claramente veamos cómo Judas está diciendo o renegando por lo que se ha hecho, porque como dice el texto, verdaderamente él cometía el error de robar en la bolsa de los fondos. Claramente el texto dice que a él no le importaban los pobres. Eso era mentira, que le importaban los pobres. A él lo que le importaba era su beneficio, y si vendían ¿verdad?, aquel perfume, aquellos denarios, pues aquellos 300 denarios, fácilmente él podía tenerlos en su bolsa y hacer uso de ellos. Pero también veamos que hay otro elemento importante, y es que aquí se nos presenta cómo Judas era un hombre que, a pesar de andar cerca del Señor, tristemente tenía acciones que no eran justas ni eran dignas de un discípulo del Señor. Podemos ver cómo se nos dice la palabra que era un ladrón, que era un sinvergüenza, que obviamente era una persona que no le importaba hacerle fraude o robar la bolsa de los fondos. Por eso se nos dice que a él, pues obviamente, a él no le importaban los pobres, ¿verdad? Siempre que daban una ofrenda, es ahí donde él robaba de la ofrenda o de la bolsa de las ofrendas. Pero note, esta acción es la que en realidad va a ayudar para que Judas termine siendo el traidor. Porque la profecía decía, el profeta dijo que uno de los 12 iba a ser el traidor, pero no dijo quién. Ahora, ¿por qué le tocó a Judas? Porque él fue el que se descuidó. ¿Por qué le tocó a Judas? Porque él ya era un ladrón, y aun cuando estuvo cerca de Jesús, no cambió. Él siguió siempre robando, ¿verdad? Y es ahí donde, lamentablemente, él terminó traicionando, terminó vendiendo al Señor Jesús. Ahora, veamos entonces cómo Jesús le va a responder. Y Jesús va a decir: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres les dice siempre los van a tener, pero a mí no siempre me tendrán. Notemos cómo Jesús está diciendo que aquella unción que le están dando en ese momento fue y la tenía lista para la sepultura del Señor. Ahora, recordemos que esto fue importante, porque cuando Jesús muere, que fue un día viernes, dice la palabra que se acercaba el día de reposo, que era el sábado, que comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. Pero entonces, como no había tiempo, ya no te pudieron ungir el cuerpo del Señor. Pero ahora entonces Jesús está verdaderamente siendo ungido por María. Y el Señor dice, fíjese, una declaración que es bastante fuerte, cuando Él dijo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán.
Y creo que esa declaración también de que a los pobres siempre los tendrán, obviamente nos enseña a nosotros cómo es importante el que nosotros sepamos priorizar, el que nosotros sepamos, hermanos, priorizar, insisto, con nuestras necesidades. Porque como dijo el Señor, a los pobres siempre los vamos a tener, pero es importante cómo podamos nosotros ayudarles a todos aquellos que estén necesitados, especialmente pues a los pobres, ¿verdad? A las personas necesitadas. Pero si eso es así, tenemos nosotros que comprender que aunque siempre vamos a tener a los pobres, o siempre va a haber gente pobre, no debemos nosotros de olvidar que estamos llamados a poder honrar al Señor. No debemos nosotros de olvidar que aunque siempre va a haber gente pobre, estamos llamados a compartir, estamos llamados a ayudar a aquellas personas necesitadas. Yo siempre he creído que mientras haya ricos en la sociedad, obviamente sigue siendo una sociedad injusta, porque el rico es aquella persona que tiene una vida que muchas veces riñe con la vida del pobre, pero que riñe porque no hay valores, no hay lamentablemente esa empatía o esa solidaridad de parte del rico para con el pobre. Ahora, siempre que hayan pobres, la riqueza va a ser una injusticia, ¿verdad? Y es porque obviamente el pobre debe de buscar y refugiarse en el Señor para recibir esa fortaleza. Ahora, es acá entonces donde dice la palabra que el Señor está recibiendo a bien aquella unción, aquel perfume, y al contrario, ¿verdad? Él se siente bien porque reconoce que aquello era para su sepultura. Pero notemos cómo cada vez va agudizándose el conflicto, porque ahora se nos dice que el Sanedrín pues se reúne y al reunirse se dan cuenta que ahora la situación es más difícil, porque Lázaro que estuvo muerto durante 4 días ahora está vivo, y por eso se nos dice que muchas personas se iban y obviamente se acercaban a Betania por ver a Jesús, pero por sobre todo por ver a Lázaro, ¿verdad?, a quien el Señor había resucitado. Ese milagro que ahora pues estaba dando testimonio de cómo verdaderamente el Señor había obrado en aquel hombre. Pero hermanos, ese Dios, ese Jesús, que es el que todo lo puede, ese Jesús, hermanos, que en verdad está siempre pensando en todas las necesidades de su pueblo, es el que quiere bendecirnos, es el que hoy está con nosotros. Por eso yo le animo para que nosotros podamos ser agradecidos, para que podamos compartir el mensaje, pero también para que en ese agradecimiento nosotros podamos entender verdaderamente que el Señor se merece, ¿verdad?, lo mejor, que el Señor en verdad es digno y es justo que reciba lo mejor de nuestras vidas. Por eso, hermanos, en este día, lunes santo, démosle lo mejor a Dios, démosle nuestra vida, démosle nuestro tiempo, démosle al Señor siempre la honra y la gloria. Que el Señor entonces en este hermoso día nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio.